Somos Lore y Diana y estamos aquí para conversar, analizar, debatir en Debate y Café. El mundo está polarizado, hay mucha desinformación, desigualdad y violencia, pero aún hay esperanza. Pensemos diferente, salgamos de nuestra caja de resonancia, veamos la otra cara de la moneda. Abrimos este espacio de ideas, dudas y muchas propuestas. Si las diferencias nos separan, que las convergencias nos unan. Debate y Café. Bienvenidos. Bienvenidas. Estamos muy contentas de poder presentarle un episodio más de Debate y Café. Mi nombre es Diana González y efectivamente si usted me ve con el mismo look del podcast pasado es que soy una persona que no creo en el fast fashion. Entonces me gusta reciclar mi ropa. Este es del 2012, lo adquirí, no, antes del 2009 más o menos. Muy entonces bien. Para que vea que me mantengo en forma y no contamino tanto como otras veces, ¿no? Entonces ese es el anuncio parroquial del inicio, pero bueno, está como siempre mi amiga, colega ya, conductora y parte importante de este debate, Lorena Jiménez. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Diana. Mucho gusto nuevamente en saludarlos. Muy bien. Me encanta tu comentario de fast fashion. Estamos nuevamente en un episodio más de Debate y Café y tenemos hoy una súper invitada. La verdad yo estoy bien contenta y muy agradecida que nos haya aceptado la invitación a Mariela Ponce, que es nada más y nada menos la presidenta del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Bienvenida, Mariela. Además les quiero poner un poco en contexto ahorita para platicar con ella. Además de que tiene todo el conocimiento del mundo, los estudios que se puedan ustedes imaginar, llega al Poder Judicial por unanimidad, que eso también siempre es bien importante, y también creo que llegas con una gran expectativa en Querétaro, ¿no? De tener nuevamente una mujer en el Poder Judicial, con los temas tan sensibles que pues nos aquejan, no nada más en Querétaro, sino en toda la República. Y pues además de todos los estudios que tienes, grandes participaciones con más mujeres a nivel internacional, que eso también siempre me interesa muchísimo, y pionera en los juicios orales, que eso también es pionera Querétaro en los juicios orales, que pues ahorita en la plática podremos ir descubriendo bien de qué trata todo esto y sobre todo como ciudadanos pues saber qué obligaciones y qué derechos tenemos. Creo que siempre es bien importante. Me da muchísimo gusto tenerte aquí, Mariela. No, bienvenida. Al contrario, aquí. Muchísimas gracias a ambas por la invitación y es un gusto de verdad estar aquí desde la recepción, muy tranquila, muy en confianza para charlar de lo que deseen. Que te voy a decir, y me suma al comentario de Lore, es un momento muy importante en cuestión, tú como magistrada presidente, Betty Marmolejo, como presidenta de la mesa directiva de la 60 legislatura, y bueno, Mao Curi en el Ejecutivo, pero de alguna manera creo que eso habla mucho de los tiempos que se están viviendo, si bien ya habían existido otra mujer, decía ahorita Lore Jiménez, en ese puesto, bueno, pues son tiempos con la palabra de políticos coyunturales, y creo que a mí lo que me interesa mucho de esta conversación, más además de platicar contigo, es traducir la justicia para todos, porque muchas veces dejamos pasar ciertos temas que son de trascendencia para todos nosotros, porque a veces no entiendes el lenguaje técnico o las palabras y dices, bueno, esto como que parece positivo, esto como que parece negativo, y creo que tú tienes esa capacidad muy lúdica, digamos, para poder traducir esos términos legales, digamos, en términos como para todos, y también el hecho de que no es tan complicado entender la justicia en este país o tratar de hacerlo menos complicado, ¿no? Entonces eso para mí sería muy interesante. Sí, yo creo que es una habilidad que debemos de tener. Las distintas profesiones que utilizamos lenguajes sumamente técnicos, por ejemplo los médicos, ¿no? Claro. Y a la veces letra tampoco. y la letra, sí, a veces vas al médico y te dice que tienes determinado padecimiento y se oye bien feo, es una palabrota y dices casi me voy a morir, ay, no se preocupes, nada más una hinchazón y se le quita en 2 días, y ay, qué bueno. Entonces yo creo que los que utilizamos esas palabras o esos términos muy técnicos que los tenemos que utilizar en nuestra profesión, en el trabajo diario, tenemos que tener la habilidad de traducirlo en términos sencillos y accesibles a todas las personas. Más yo creo que en el tema de justicia, porque ahí estamos involucrados todos.
no solamente si nos vemos involucrados en un procedimiento o enfrentando un procedimiento, sino a veces el vecino, el familiar o las reformas en las cuales nos vemos involucrados todos, pues poderlas traducir de una manera sencilla al ciudadano, porque en la medida en la que tú le traduzcas de esa forma accesible, claro, el ciudadano comprende sus derechos y los puede ejercer. Claro. Cuando se los decimos muy técnico, va a decir, pues no le entendí nada. ¿Es bueno o malo? Y no comprendió que tiene ese derecho, ¿no? Exacto. Magistrada, ¿qué hace una magistrada presidente? ¿Cómo podríamos sintetizar un poco ese alcance y esas responsabilidades y obligaciones justamente en ese nombramiento? Bueno, el Poder Judicial del Estado de Querétaro está conformado por un pleno de 13 magistrados, magistradas. De 13 somos 6 mujeres, 7 hombres. Y somos muy similar a la composición del Poder Legislativo, en donde son 25 legisladores, legisladoras los que lo conforman. Y, por ejemplo, en el Legislativo tienen una mesa directiva que se va rolando cada determinado tiempo, cada 6 meses. Nosotros en el Poder Judicial también como cuerpo colegiado, el máximo órgano de control y de decisión es el Pleno, pero tiene un representante, que en este caso, por el periodo que inició el 1 de octubre de este año hasta el 30 de septiembre del 24, perdón, ya me estoy equivocando, no. ya estoy contando un año, ¿no? Me eligieron unánimemente, como dijo Lore, para ser la representante de ese cuerpo colegiado, a diferencia de, por ejemplo, el Ejecutivo, que no es un cuerpo colegiado, sino solamente el titular del Ejecutivo. Entonces, como representante de este cuerpo colegiado, tengo la responsabilidad, la alta responsabilidad, de dirigir esa institución que está conformada por casi 1,400 personas, somos quienes integramos el Poder Judicial, y es un acto complejo porque primero tienes que lograr la gobernabilidad del Pleno. El Pleno siempre mirándolo como ese máximo órgano de autoridad y que yo en mi caso soy su representante nada más, pero quien tiene las decisiones es el Pleno. Y lograr la coincidencia en un cuerpo colegiado de 13 personas que además pues los 13 son juristas, pues es complicado. Entonces primero lograr llevar bien todo el Pleno, el respeto al Pleno, por supuesto, para lograr esa gobernabilidad y después también la gobernabilidad de toda la institución. Wow. De jueces, personal auxiliar de los jueces, áreas administrativas. Y es un poco complejo porque en el tema de los jueces siempre decimos que el juez no tiene un superior jerárquico, porque a ellos se les respeta su independencia judicial. Eso significa que un magistrado o un presidente del tribunal, ni tampoco los otros poderes, pueden influir en la toma de sus decisiones al resolver sus casos. Eso se los respetamos y está garantizado. A veces los jueces, bajo esta premisa de que no tienen un superior jerárquico, piensan que son libres en todo. Entonces, ellos sí no tienen un superior, se les respeta su independencia, claro, pero sí forman parte de una estructura administrativa en donde tenemos horarios de trabajo, disciplina, reglas, normas con las cuales se tienen que cumplir. Entonces, lograr ese entendimiento en los jueces, en las juezas, también es complejo, es complicado. Sí, ponerse de acuerdo. Ahorita que comentas eso, que me parece muy importante, obvio que tengan pues esta independencia, creo que es vital, pero ¿qué sucede o qué puede llegar a suceder en ¿cómo le llaman cuando ya se me fue la palabra? Una sentencia, pero que ven en el cuerpo colegiado que no, bueno, que tendriendo un impacto pues muy negativo, ¿ahí existiría una especie de veto por tu parte? No. ¿O ya no es posible? No, todas las decisiones de los jueces son revisables y tienen la posibilidad de corrección jurídica a través de los mecanismos que pone la ley al alcance, que son los recursos de apelación. Esos los conocen los magistrados, revisan las decisiones de los jueces de primera instancia, atendiendo a las inconformidades que planteó una de las partes, el que no le fue bien en la sentencia, el que perdió. O quizá no perdió, pero no le dieron todo lo que pedía. Entonces presenta una inconformidad ante un superior que es la sala, pero también la sala de magistrados, sala civil, sala familiar o sala penal, dependiendo la materia. También los magistrados revisan
solo o exclusivamente atendiendo a cuestiones jurídicas, de derecho, de pruebas, de lo que está en el expediente. El magistrado no le da una orden, sino más bien al momento de resolver ese recurso de apelación, el magistrado va a decir: confirmo la decisión del juez porque está ajustada a derecho, modifico porque en esta parte se excedió, o revoco porque sí está totalmente mal su decisión, y revocar es un sentido contrario, pero estos son mecanismos legales a partir de los cuales se corrigen las decisiones judiciales de primera instancia. Y en esa línea de la conversación, ¿cómo, además de la formación obviamente que reciben y bueno, vimos en tu currículum todo el trabajo que se tiene que seguir, la trayectoria, ¿cómo se forma el criterio? Porque a fin de cuentas hay un criterio y hay una ética personal. Eso me parece súper interesante. Es decir, yo puedo tener unas creencias personales con las que yo crecí. ¿Cómo me separo de eso para basarme en derecho para tomar justamente estas decisiones? Es interesantísimo, y ese es el quid del juez. Ahí le diste al punto. Efectivamente, tú lo has dicho, somos personas, todas las personas somos subjetivas, cada quien tenemos interpretaciones de acuerdo a nuestra cultura, educación, ideologías, etcétera. Incluso hasta los autores que seguimos, ¿no? Cómo influyen en nosotros, la parte teórica, también, dónde naciste, familia, tiene mucho que ver. Y tus mismos procesos de formación, desde niña, la familia, todo esto tiene que ver. Para evitar subjetivismos, para evitar que las ideologías de los jueces permeen en las decisiones judiciales, tenemos una carrera judicial que empezamos desde que nosotros le llamamos meritorio. Entramos a un juzgado porque queremos aprender, no nos paga la institución, pero a cambio de eso yo estoy recibiendo un conocimiento, práctica, y si el juez a donde yo esté adscrito me ve con capacidades, me va a proponer cuando tenga un espacio en su juzgado para una suplencia. Y empezamos como archivistas, mecanógrafos, acordistas, hasta que pues vamos escalando todo exactamente en la carrera judicial. Yo igual estuve de meritoria, estuve haciendo suplencias, estuve de meritoria en actuarios un buen tiempo. Ya después me dieron mi suplencia como mecanógrafa en el Juzgado Segundo Penal, lo recuerdo perfecto. Yo quería estar en el área civil, pero bueno, me mandaron al penal. Qué estrés, ¿no? Se va a estar apuntando absolutamente todo. Sí, muy bonito. Pero fíjate que a lo largo de todo ese caminar dentro de la institución, te vas formando en valores y virtudes que no puedes adquirir en ningún otro lado. Valores y virtudes de la judicatura. Por eso no puede llegar una persona de fuera y ser juez. Por mucho que tenga todos los grados, maestro en Derecho, doctor en Derecho, de universidades de excelencia, y que nos diga, mira, aquí están mis títulos, quiero el trabajo de juez, no le podemos decir, pásale, porque tiene que tener esa carrera judicial, tiene que ir escalando desde lo más bajo hasta llegar, bueno, a secretario proyectista, secretario de acuerdos, juez, proyectista de segunda instancia, juez, y ya después magistrado. Y esa formación nos lleva un promedio de 12 años. Entre 10, 15 años, en promedio estamos hablando 12. En mi caso, por ejemplo, yo tardé 14 años. Yo ya tenía 14 años en la institución cuando me designaron juez el pleno. Y además, para ser juez nos tenemos que someter a un concurso muy estricto, muy riguroso, de mucha presión, muy desgastante, porque sí es muy exigente las distintas etapas por las que uno atraviesa en un concurso. Y concursas con tus pares, con tus mismos compañeros, proyectistas, secretarios, y al final el que saque los mejores puntajes, el pleno ya lo designa. Bueno, ahora el Consejo de la Judicatura, a mí todavía me tocó que fuera el pleno. Hoy lo tenemos con Consejo de la Judicatura y el pleno ratifica. Entonces, este caminar, este proceso de 10, 12, 15 años que nos lleva a ser juez, nos genera esa formación, esa preparación, ese profesionalismo al momento de dictar una sentencia o de dirimir una controversia. Eso de suyo es muy complicado porque decide sobre la vida de los demás ante la conflictiva que ellos tienen. Entonces es algo que cuando uno es juez dice, Dios mío, o sea, ¿qué es esto? Qué ¿no? difícil. Qué difícil, y pues siempre el estarse uno preparando, estudiando bien sus casos, nos genera esta posibilidad que tú dices, separar
A mí me sucedió pues en muchas ocasiones, incluso como juez de adolescentes, que es la experiencia más maravillosa que he tenido, lo lamentable que es ver la situación de un adolescente que a corta edad esté cometiendo un delito, porque es un drama familiar, porque es algo que lo va a marcar a su corta edad, y también el drama que vive una víctima. Claro. Entonces, la posibilidad, bueno, no la posibilidad, sino el que tú puedas separar esa cuestión muy humana, muy entendible, de ser empáticos con las partes ante el problema que están viviendo y decir, es el problema en los que ellos se involucraron, este es mi trabajo y yo tengo que resolver conforme las pruebas, el derecho, las argumentaciones de las partes, y no engancharte con una postura o con otra, porque ahí uno pierde como juez, pierdes la imparcialidad, y eso no es de un juez profesional. Sí, es una carga pues muy fuerte, ¿no? La que está hoy en día en tus hombros y en todo esto que nos explicas. Qué interesante, porque la verdad es, creo que poco sabemos, y me incluyo, ¿no? Poco investigamos de lo que realmente pasa en el Poder Judicial, pero siempre estamos exigiendo justicia, ¿no? Sí. Que está como esta dualidad, y me recordó lo que decías en el tema que hemos platicado también de los algoritmos, ¿no? Que digo, ya después ya se van evolucionando a veces de la tecnología, pero el primer algoritmo o otro algoritmo va a pasar siempre por una conciencia humana. Entonces también pues ahí va a perpetuar su conocimiento, sus valores, y se vuelve también un tema muy delicado. Entonces esto que explicas me parece fundamental. En este tema, que yo sé que es un tema que traes y que estás muy interesada en trabajar, en que realmente se noten resultados en Querétaro, creo que son dos temas, y no sé, también lo digo por ignorancia, si en algún momento se cruzan o depende de otros delitos, ¿no? El tema de los juicios orales, que lo que tengo entendido es antes de la sentencia, si hay una reparación del daño, queda eliminado. Me imagino que son distintos tipos de... Depende del delito. Depende el delito. Uh-huh. Pero esto me lleva, por ejemplo, al caso que hablamos también en otro podcast, de niños y niñas y adolescentes que son violentados en su familia. El caso de las mujeres, que bueno, es un tema que siempre decimos, no es un tema de moda, es un tema que tiene muchos años. El aborto es otro tema, o la maternidad deseada, creo que es un término. ¿Cuál es tu posición, Mariela? Como bien nos lo explicas ahorita, tienes que tú separar temas muy complejos, muy difíciles, y también pues en un estado en su mayoría conservador. ¿A qué retos te vas a enfrentar? Y que nos pudieras explicar un poco, pues cómo todas estas directrices, cómo pueden llegar a un resultado muy positivo en la sociedad, estos temas que nos lastiman mucho a todos, ¿no? Mira, el único garante del respeto al reconocimiento de los derechos de las personas son los jueces. Si los jueces no te garantizan esos derechos, estás perdido. Sí. Tenemos 3 poderes en el Estado: el ejecutivo, el judicial, el legislativo. El judicial controla actos de los otros 2. El judicial puede decir que no aplica una norma del legislativo, por mucho que haya pasado por todo su proceso de creación, no la aplica en un determinado caso porque esa norma dejó de reconocer un derecho o va en contra de un derecho fundamental. Okay. Entonces el juez está obligado a decidir siempre con perspectiva en derechos humanos. O también si los actos del Ejecutivo, los actos administrativos se exceden perjudicando al ciudadano, de igual manera el Poder Judicial va a controlar esa parte. Lo vemos muy claro en la materia penal, en donde siempre partimos de la Constitución, de los derechos reconocidos a favor de los imputados y de que las autoridades ajusten su actuación a lo que permite la Constitución. La Constitución nos permite mucho. El tema es que esos actos los realices con apego a la Constitución. Si no los haces, el juez los va a declarar nulos. ¿En qué? En protección a los derechos de las personas, y también diciéndole a la autoridad, te tienes que ajustar a lo que dice la Constitución, no puede ser arbitrario. Entonces, el Poder Judicial es el único garante de los derechos a favor de las personas por las 2 cuestiones que les digo, desde el punto de vista de aplicación de las normas o de los actos del Ejecutivo. El juez debe de separar sus cuestiones personales o ideológicas del caso que tiene en revisión. Y a veces me preguntan, ¿tú estás de acuerdo en todos los temas polémicos de ahora? Sí, ¿no? ya sé. A ver, el tema no es si Mariela está de acuerdo o no. Eso no le importa a la gente. El tema es
Mariela juzgadora, ¿cómo lo ve? Exactamente. Y Mariela juzgadora, y que son los jueces, como lo ven, es respetar los derechos de las personas, el derecho que tienen a vivir una vida diferente, vamos a ponerlo entre comillas, del común o de lo que tradicionalmente tenemos establecido, ¿no? En derecho familiar, por ejemplo, hoy se analiza mucho el concepto de familia, mamá, papá, hijos. Ya hoy tenemos otro tipo de composición de familias. Qué bien que lo dices, sí. Incluso por una sola mujer o un solo hombre con un hijo. Ahí esa es una familia. O dos personas del mismo sexo, dos mujeres, dos hombres, viviendo juntos, o incluso con el hijo de uno o de otro, ¿no? Y ya son nuevas formas de convivencia o nuevas familias que por el hecho de que si yo tengo, como decías, conservador, ¿no? Si yo tengo un pensamiento conservador, pues ese es mío. Claro. Y yo como juez no lo debo de llevar a un caso porque voy a perjudicar a esa persona. Lo que los jueces debemos de hacer es separar y revisar que los actos de la autoridad o lo que dicen las leyes no obstaculicen el ejercicio de derechos que tenemos reconocidos por el solo hecho de ser personas. Y que están reconocidos en la Constitución y en las leyes. Y que hacia allá también iba un poco la pregunta que te hice hace ratito, que explicabas todo este camino del jurista o todo este camino, pero también la sociedad y los temas van evolucionando. Entonces, te decías tú, es una capacitación constante y es una evolución constante, pero todos lo hacen. O sea, la pregunta es, ¿todo el mundo conoce temas de identidad de género, equidad sustantiva de género, nuevos conceptos de familia? Es decir, eso debería ser una obligación y no una opción, ¿no? Así es, y los jueces también son los primeros obligados en estarse preparando y capacitando en todos estos temas de perspectiva de género. Y cuando hablo de perspectiva de género, lo enfocamos mucho al tema de las mujeres, está bien, pero también entran temas de hombres, ¿eh? Exacto. Sí. Porque tenemos casos luego se nos olvidan también, en donde los hombres son los maltratados. Claro, los menos casos, ¿no? Siempre tenemos más de mujer, pero sí lo tenemos. Y vemos que el maltrato que está sufriendo ese hombre es por un tema de género. De verdad, ¿eh? Entonces, en tema de género hablamos de mujeres, puede ser el caso también de hombres por tema de género, comunidad lésbico-gay, incluso también personas indígenas, migrantes, que nosotros somos un lugar de paso y que se pueden generar actos discriminatorios por el hecho de que eres migrante, por el hecho de que eres indígena, por el hecho de que eres mujer, por el hecho de que eres de la comunidad lésbico-gay. Entonces, cuando le llegan todos estos casos al juez, no son mis ideas, mis convicciones o mi ideología. Claro. Es un ciudadano, es un mexicano, o bueno, si es migrante, es un ser humano, sí. Tiene estos derechos, la ley se los reconoce. No lo tenemos que obstaculizar por cuestiones ideológicas. Y ahorita que hablas de género, perdón que te interrumpa, Mariela, magistrada, presidenta. No, Mariela está bien, por favor. Digo, Lore y yo y la gente que nos sigue, pues siempre tenemos en la mesa la conversación acerca de cómo a veces es complejo ser mujer en diferentes ámbitos, ¿no? Lo dices ahorita, en el ámbito, indígena, en las comunidades, en los medios de comunicación, en las cámaras empresariales. ¿Cómo fue para ti ese camino por el simple hecho de ser mujer? O sea, ¿te benefició? ¿Fue positivo? Yo leía por ahí en un medio impreso aquí en Querétaro cuando te designaron por votación unánime que se habían tardado en designarte y que había sido por una condición particular. Seguramente tú también lo leíste. Entonces, ¿de qué manera o cómo puedes transformar esa experiencia para todas las niñas y niños que a lo mejor caen en este podcast y que de alguna manera pueda inspirar a que, pues sí está complejo, pero se puede encontrar el camino, ¿no? Claro. Yo creo que es un tema de disciplina a lo largo de toda tu vida, ya como estudiante o ya como profesionista. Son muchos años. De mucha disciplina, disciplina que te pones tú mismo y de mucho estudio, de mucha preparación. Pero nunca te sobajaron así de tú no vas a llegar a nada por ser mujer. No, nunca. Son afortunadamente, más padres, ¿no? A lo mejor. Afortunadamente no, ni en mi casa, en mi hogar, ni tampoco en la institución. Y ahorita les platico muy rápido. En casa yo tengo un gran ejemplo con mi madre. Mi madre es, como hoy decimos, una guerrera, una luchona. Mi mamá de veras me enseñó y le debo la vida, a mi papá igual, pero mi mamá me enseñó a ser independiente desde muy niña.
Y hoy cuando me invitan a platicar o charlar a veces con jovencitas, con preparatorianas, yo les digo eso, logren su independencia en todos los sentidos, en todos los sentidos. Para empezar, una independencia económica. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, ay, no sé si lo pueda decir. Sí, claro, tú puedes decir lo que tú quieras. Mi mamá, Sergio, ya se asomó. Mi mamá me decía, pues yo me acuerdo muy niña, yo creo que pues desde la secundaria, me dijo, siempre prepárate, estudia, trabaja para que tú tengas tu propio ingreso y no tengas que estar pidiendo ni para tus toallas sanitarias. Claro. Así me lo decía. Pues con toda la razón. Y lo que además yo veía, y además lo que yo veía de mi mamá, muy trabajadora, siempre sacándonos adelante, bueno, al igual con mi padre, claro, pero me refiero a que en ese rol de mujer y de una generación a la que pertenece, muy trabajadora. Después ella es enfermera, después de que dejó de trabajar por un tema de salud, de pensión, siguió como empresaria, diríamos hoy, con un negocito de comida, y de ahí salimos adelante. O sea, nunca se le cerró el mundo, pues. O sea, siempre había y mi padre también me dio pues bastante ejemplo. Él es abogado. Yo creo que de ahí me surgió el amor por el derecho y se lo agradezco enormemente. Si a mí me dijeran qué otra profesión quieres estudiar, derecho. Ya no hay otra. Sí. Mi papá también me enseñó mucho, y también mi papá, me acuerdo, mi papá siempre me decía, tú no dejes tus estudios, tú continúa. En el negocio familiar que teníamos, así como que me decía, tú síguele por este camino. Entonces, desde casa, nunca tuve un obstáculo de mi mamá o mi papá que me dijeran, ay, de todos, como a veces sí nos los decían en la escuela los maestros, ¿no? Ay, tú eres la bonita, tú te vas a casar, tú ya ni estudies, ¿no? Uy, sí. Así teníamos unos profesores que nos decían, o al rato te vas a casar, entonces ¿para qué invierto en ti? Tanto mi mamá como mi papá siempre me impulsaron mucho a seguir adelante. Y cuando entro al Poder Judicial, que es la mejor decisión que he tomado en mi vida, yo quería ser litigante. Cuando eres estudiante pues te vas formando una idea, pero la vida te va llevando por otra, que yo la agradezco enormemente. Y cuando entro a mi institución, la verdad es que jamás yo me encontré con un obstáculo machista o de género que no me permitiera llegar a un determinado cargo, a un determinado lugar. Quien me da la oportunidad de tener una plaza, un espacio después de ser meritoria, fue un hombre, que incluso fue mi profesor, una persona muy disciplinada, muy estricto. Bueno, cuando me habló así, pásale, Mariela, era el oficial mayor en ese entonces, yo así temblando, y me ofrece la plaza de mecanógrafa en el Juzgado Segundo Penal, que yo no quería, porque si el penal está lejos, yo no tenía coche, pues de estudiante, y el penal siempre era como feo, lejos. Sí. Claro. Y así en fracción de segundos yo dije, si le digo que no a mi maestro, nunca me vuelve a dar la oportunidad. Y bueno, ahora yo que soy docente, uno como maestro se fija en los alumnos, ¿no? Quién es disciplinado, estudioso, y uno va jalando esos alumnos. Entonces quizá mi maestro me dio esa oportunidad porque me vio como estudiante. Entonces fue un hombre que me da la oportunidad, y han sido muchos hombres jefes los que he tenido que me han dado la oportunidad de ir creciendo. Nunca, les digo, tuve ese problema. Y además en mi institución somos más mujeres que hombres. Qué importante. Somos casi el 70% de mujeres. Y hace rato decía Lore, bueno, es que en el periodo anterior al anterior, diríamos, también fue una mujer. Yo soy la 6ª mujer presidente del Poder Judicial. Hemos tenido muy poquitas mujeres. Pero son muchas, Lore. Claro, pues a diferencia de otros poderes judiciales, claro, en donde no ha habido una sola mujer presidente. Sí. La primera fue Sonia Alcántara, claro, Magos, que también, bueno, nos transformó la institución. La institución que tenemos es lo que ella dejó, lo que ella sembró. Y de ahí siguieron, bueno, María Elisa Rentería, que tuve la gran oportunidad de trabajar con ella en su segundo periodo, Araceli Aguayo, que también trabajé con ella, Basilisa Valderas Sánchez, Consuelo Rosillo Garfias y ahora su servidora. Entonces soy la 6ª mujer. Y ahora, pues en el trabajo que se hace interno, porque esa es una decisión exclusiva de los magistrados, cuando yo fui a visitar a mis compañeros, tanto hombres como mujeres, nunca vi un rechazo por temas de género, por temas de mujer, o no vamos a dejar que llegue una mujer y que sean solamente hombres, jamás. Creo que el hecho de ser jueces o estar conformados mayormente por temas de carrera judicial nos cambia mucho la visión, y nosotros no tuvimos que esperar las reformas constitucionales para que tuviéramos paridad. Interesante. Sí, porque
creo que es eso justo lo que dicen, ¿no? De cómo se van preparando, que les quitan, no les quitan, más bien se permite el trabajo sin sesgos, y eso pues, creo que también es lo que... Eso es lo importante. ¿no? Eso es lo importante, y hoy vemos estos resultados que, insisto, a mí siempre me va a dar mucho gusto pues ver mujeres, y sobre todo tan preparadas, ocupando estos puestos tan importantes, ¿no? Y aquí que me surge también otra de las preguntas, que es inevitable, porque lo vemos en la federación, ¿no? Que siempre es exigido que existe esa separación de poderes, ¿no? Pues no puede ser la excepción aquí en Querétaro, ¿no? Entonces, obviamente tiene que existir una relación cordial, de mucho diálogo, de mucho entendimiento, pero pues se tiene que mantener el poder judicial. Sí, claro. ¿no? Al final, los tres poderes conformamos el Estado. Así es. Y la independencia está en el sentido de que los otros poderes no influyan en nuestras decisiones jurisdiccionales. O presionen o instruyan. Porque soy el legislador, porque soy el gobernador, porque soy el presidente, tienes que resolver así. No. Y los jueces de carrera, los jueces profesionales los rechazamos. Incluso si me quieren imponer algo, dices, yo voy a resolver conforme a derecho, no porque me esté diciendo determinada persona. También la formación que tenemos como jueces nos hace tener esa templanza y esa solidez. Es decir, a mí no me presiona. Y conocer las leyes también. Conoces, claro. Cuando no conoces estás Pero al final vulnerable. Es una sinergia entre los tres poderes, porque el presupuesto que tenemos nos lo asigna entre ejecutivo y legislativo, que finalmente lo autoriza el legislativo. Las administraciones que nos va dando el Ejecutivo, los apoyos externos que tenemos, porque los presupuestos pues siempre están castigados, vamos teniendo necesidades y nos apoyan presupuestalmente. Eso no es afectar nuestra independencia, eso es que entre los tres poderes nos ayudamos. El tema de la administración de justicia es de los tres poderes, a veces lo canalizamos o focalizamos solo en el Poder Judicial. No, pero ¿quién nos da el dinero para operar? Claro. ¿Quién nos da las leyes para aplicar y resolver los casos? El legislador. Claro. Entonces es un tema de corresponsabilidad de los tres poderes en el ámbito de la administración de justicia. La impartición sí es solamente del juez, claro. Tengo millones de temas, les juro que me encantaría darme el link para conectarme a tus clases, está muy interesante, la verdad es que uno se mete realmente en el tema y se vuelve muy, muy apasionante, pero tengo dos preguntas ya para cerrar por mi parte. La primera es, ¿qué opinión te merece el trabajo de Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Creo que ha puesto en la mesa cosas bien interesantes, desde el hecho de no aceptar la extensión de mandato, me pareció un mensaje fuerte y poderoso, pero también los temas que ha mandado a que se discutan en los diferentes congresos locales, temas que habíamos estado reticentes de tocarlos y que se han tenido que tocar por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué opinión te merece el trabajo de Arturo Saldívar? Bien, es un juez constitucional con una sólida preparación y formación, es un excelente jurista. Y sí, efectivamente, fue muy bueno este anuncio que nos dio. Desde mi punto de vista se tardó un poco. Sí, yo también creo que lo tuvo que haber hecho a otro tiempo. Yo amo la Corte, yo estoy muy relacionada siempre con la Suprema Corte de Justicia. He tenido la suerte de que me seleccionen para algunas actividades, cursos, entonces quiero mucho al Poder Judicial de la Federación, a la Corte, aunque no pertenezco a ellos, me siento parte de ellos, y me dolía mucho ver lo que estaba pasando con la Corte, porque como les decía hace un rato, el garante de los derechos de las personas son los jueces, y más un juez constitucional. Ellos son los máximos jueces constitucionales del país y no puede perder legitimidad un órgano tan importante como es la Suprema Corte. Entonces, afortunadamente reaccionó, un poco tardío, pero reaccionó. Y en el segundo lugar, efectivamente, creo que él es progresista en sus ideas, y los derechos son así, progresistas, y sí ha puesto temas de relevancia en beneficio de grupos o sectores vulnerables que por estas cuestiones ideológicas o conservadoras, y con el respeto para todos, ¿no? Exacto. Todos me merecen respeto. Oíamos en estos días, ¿no?, que tachaban a la UNAM de haberse convertido en ¿qué? En derechista o conservadora. Conservadora, bueno, ¿por qué lo tachamos de que eso sea malo, no? Si derecha, ultraderecha, izquierda, todos merecen respeto a sus ideas, a sus ideologías, pero el tema acá importante no es solamente ideológico, sino de ver por esos grupos que más lo necesitan, y que a través de la aplicación de las normas al resolver los casos, o cuando van ante los jueces constitucionales a solicitar un amparo porque la autoridad les está obstaculizando algo, porque la ley así lo dice, pues entonces la Corte está para eso, y los criterios que han generado sí son de vanguardia
y qué bueno, y además hay un tema bien interesante ahí porque la Corte cambió el sistema de jurisprudencia. Antes eran 5 casos resueltos en el mismo sentido. Ahora con un solo caso ya genera jurisprudencia como la Corte de Estados Unidos. Y entonces las decisiones de los jueces van transformando la vida de las personas, ya no nada más, pues sí, ya no nada más el legislador, sino ahora también las decisiones de los jueces. Y ya tenemos la primera resolución bajo este esquema, se llama precedentes judiciales obligatorios, y el primer precedente que impactó a todo México es el tema del aborto. Es la primera decisión, porque si no hubiese sido solamente la acción de inconstitucionalidad que revisaron del Código Penal, creo que era de Coahuila, si no mal recuerdo, nada más tiene efectos para Coahuila. Y si hace rato sucedía en Yucatán, entonces hasta que llegara la acción de inconstitucionalidad a la Corte y formar 5 criterios. Entonces ahora no, con el primero ya permea a toda la República. Eso a mí se me hizo, la verdad, creo que una excelente decisión. Sí, también coincido que se tardó, pero bueno, finalmente lo hace. Sí, comprendo lo que dices, ¿no? De hay que respetar pues todas las formas de pensar. Y cuando me refiero a Querétaro conservador, quisiera decirlo más tradicional, ¿no? Más tradicionalista. Sí, así somos, sí, claro. Muy arraigado, pero no podemos olvidar lo que has comentado tú, lo que ha comentado Diana, cómo todo va evolucionando y finalmente, siempre lo digo, se está gobernando pues para todos y no, no podemos dejar eso atrás. Qué interesante, ¿no? El aprender pues todo este paso para llegar al Poder Judicial, cómo tienen que ir separando también sus propias creencias, pero de una manera u otra, pues ahí están, ¿no? Ciertos precedentes como este tema tan controversial. ¿Qué pasará en Querétaro, Mariela? No sé si se puede decir, pero ¿qué va a pasar con estos temas así? Bueno, por ejemplo, este del aborto que platicamos, en cuanto ya la Corte publique, haga el engrose de la ejecutoria y ya la publique, desde ese momento Semanario Judicial de la Federación publica los viernes y es obligatorio al día hábil siguiente, que sería el lunes, por ejemplo, ¿no? O ahora que va a ser inhábil el miércoles, por decir algo. En ese momento ya se vuelve obligatorio. Siempre será necesario que el legislador ajuste las normas para que haya un claro entendimiento, pero si el legislador queretano o cualquier otro de otro estado se tarda, no va a importar porque los jueces deciden con base en la ejecutoria de la Corte. Pues el hecho de que se reconozca el que hay mujeres que se encuentran en un extremo, nosotros somos mujeres, y pues imagínense el tomar una decisión que no es nada fácil, drástica, porque además estás atentando contra todo lo que implique una intervención quirúrgica. Tu vida y tu salud mental. Tu vida, tu salud mental. Entonces llegar a esos extremos es de veras los casos que nosotros hemos visto por temas de género también. Sí. Entonces, respetar esa decisión de esas mujeres no significa que todas las mujeres vamos a salir a embarazarnos y andar abortando, porque ya lo permite la Corte, claro que no. Como si fuera lo que hemos dicho, a ver, ¿qué plan vamos a hacer este fin de semana? Vamos a embarazarnos a ver qué se siente el aborto. Yo creo que ninguna mujer realmente quiere interrumpir el embarazo de manera, o sea, por querer hacerlo. Y como bien lo dices, es de mucha sensibilidad y mucha empatía, de muchas creencias. Pero hay casos muy diversos en México, desde que tienes muchísimos hijos, vives en una situación de pobreza, el papá no está presente, es muy complejo. Obviamente temas de violación, la edad también, ¿no? El temor a decirle a tus papás estoy embarazada, pues regresar al tema de educación sexual, que es lo que necesitaríamos, ¿no? Para no llegar a abortar. En algún momento ese tema yo lo platiqué con el ahora actual gobernador y yo le decía vamos a buscar líneas donde haya convergencia, o sea, porque no se trata de que te convenza a ti o que tú me convenzas a mí, sino cómo vamos a hacer para proteger a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres, para que esa sea una decisión extrema en un caso extremo y que haya un sistema que exactamente, que te dé métodos anticonceptivos, información, educación, planificación familiar, o sea, que ese sistema te proteja para que eso sea una decisión accesoria y no una decisión de urgencia por una situación extrema, ¿no? Pero tendrás que regresar para platicar. Para tocar ese tema tan interesante. Sí, aborto, la marihuana, cannabis, llamamos el amparo canábico, le decíamos, o así se le conoció.
Sí, todos esos temas, matrimonio igualitario, claro, el tema del uso lúdico de la marihuana. Exacto. Sí, Hay claro, muchos claro. temas Hay muchos temas que seguiremos, si nos aceptas la invitación, Mariela, pues muchísimo seguirlos gusto. discutiendo, que sigamos aprendiendo Con todos muchísimo como sociedad, que es tan importante, pues ponernos siempre en los zapatos del otro, analizar las distintas perspectivas. No es la misma nuestra realidad a la de cualquier otra familia, o sea, todo va cambiando y creo que vale la pena pues siempre tenerlo muy presente. Nos dio muchísimo gusto tenerte aquí, Mariela, en el Foro 81, en este episodio de Debate y Café. Muchas gracias. Muchas gracias. Última preguntita ya para cerrar. Sí. ¿Qué piensas de lo que dijo el presidente de la República de que ahora va a sacar el quién es quién en los jueces? No, qué barbaridad. Las conferencias matutinas. Miren, lo que les decía hace rato lo reitero. El único garante de los derechos de las personas son los jueces. Y esas descalificaciones, esas falsas generalizaciones que se están haciendo porque no se resuelve como el señor considera que debe de ser, pero él no es juez. Claro. Él no conoce las leyes, las jurisprudencias, los criterios. Es un tema bien delicado que desde el presidente de la República, que tiene una alta aceptación, influya en las personas que van a decir, sí, los jueces son malos, los jueces no sirven. Y qué delicado. Y esa generalización, ¿no? La última mención fue por la decisión que acaba de tomar la Corte en el tema de los factureros o que se despidan la Sí, que ya no les da O sea, no se está diciendo que no se les juzgue, que no se les enjuicie, Sino que no se les meta en la cárcel. sino por presunción solamente, de- como la Constitución no lo contempla, dice la Corte es inconstitucional. Es un argumento muy sencillo. Pues si quieren después podrán reformar la Constitución como lo hicieron hace poco, pero eso no significa que México tenga jueces malos. No, para nada. O que sean jueces que están alineados a un sistema que quiere permitir que continúe la corrupción, como también lo dijo, no. Sí, Los jueces estamos muy alejados de eso. Y también no nos presiona, nos puede molestar como jueces que haga estas Pero generalizaciones. ustedes ya tienen muy bien descrita pero su... No, y qué Pues importante tienes que esto regresar que... a Tenemos piel de elefante, así a es que una, todo a se una nos segunda resbala. parte. Entonces, Pues, ya muchas saben, gracias. cuando hagamos esos juicios, siempre, pues, para esto sirven también estos, pues, este podcast, ¿no? Y otros temas, para que vayamos aprendiendo y cuando escuchemos algo, pues, vayamos un poquito más atrás, ¿no? Siempre hay distintas realidades y es también responsabilidad ciudadana tenerlo muy presente. Muchísimas gracias, No, al Mariela. contrario, Lore. Muchas gracias, Diana. ¿Ibas a decir algo? No, solamente te iba a decir que dónde pueden seguir tu trabajo y dónde pueden ver las actividades de... Bueno, sí, tenemos la página del Tribunal Superior de Justicia, Ok. nuestras redes sociales, es Tribunal Superior de Justicia en Facebook, en Twitter, no me acuerdo si es Poder Judicial o Tribunal Superior de Justicia, Tribunal CRO. En Twitter tenemos ya un canal también de YouTube, en donde qué padre. incluso cada semana el licenciado Balleres, director de Comunicación Social, está difundiendo actividades de trascendencia para el interior de nuestra institución y también para las personas. Estamos ahí pasando capsulitas muy pequeñas para que las puedan ver y no se fastidien de Y por lo quién mismo es los temas y alguno los- de nuestros compañeros, los años que tiene la institución, qué cargo tiene y algunas noticias. Entonces, y también del Instituto de Especialización Judicial, ya tenemos nuestras redes sociales en donde ustedes van a poder seguir conferencias, algunos cursos que vamos a dejar ahí grabados y los pueden ver desde la página de YouTube también. Entonces, Pues ahí estaremos conectadas. nuestras redes sociales y ojalá que sí se involucren más con las actividades del Poder Importante. Judicial. Dentro de mi programa de trabajo es eso, abrir mucho más, abrirnos, acercarnos más a la sociedad, que nos conozcan. No tenemos absolutamente nada que ocultar y ser muy transparentes para que la sociedad nos conciba cercanos a ellos. Pues muchísimas gracias. Esta conversación da para muchos capítulos, pero seguramente regresarás con nosotros. Lore, muchas Con mucho gracias. Gracias a ti, Dianita. Gracias al Foro 81 y este es otro capítulo más de Debate y Café. Nos Muchísimas vemos la gracias. próxima. Somos Lore y Diana y estamos aquí para conversar, analizar, debatir en Debate y Café. El mundo está polarizado. Hay mucha desinformación, desigualdad y violencia. Pero aún hay esperanza. Pensemos diferente, salgamos de nuestra caja de resonancia, veamos la otra cara de la moneda. Abrimos este espacio de ideas, dudas y muchas propuestas. Si las diferencias nos separan, que las convergencias nos unan. Debate y Café. Bienvenidos. Bienvenidas.